¿Estuviste, Carlos Campolongo, por Mateu 130 últimamente? Últimamente, hace bastantes semanas, cuando me reafilié al Partido Justicialista. Ahora, si querés entrar, que tenés que pedir una llave, pues cambiar la cerradura. No, el Partido Justicialista hasta el momento, vamos a ver si cambia, es una cáscara vacía hace bastante tiempo. ¿Qué significa cáscara vacía? Que no se debate política, no se piensa la política, se actúa en la rosca chiquitita. O sea, haces una crítica al Partido Justicialista. ¿Cómo? Haces una crítica al Partido Justicialista. Pero yo creo que es absolutamente necesario y para la madurez y para el trasvasamiento generacional. Si no somos capaces de pensar en nuestros propios errores, estamos por el mal camino, no podemos ofrecernos como esperanza de proyecto hacia un pueblo. ¿Puedo pedirte una cosa, una pequeña? Yo no lo hablé con Antonio ni nada, pero soy un tano sensible. Yo no puedo ocultar que acabo de pasar por una asamblea de trabajadores recién y que me causa preocupación, tristeza y que quiero, acompañarlos, sé lo que es eso y ruego a Dios y a la sabiduría de los dirigentes, ¿sí?, en el más amplio sentido de la palabra, que por favor se ocupen del problema y que el hilo no se corte siempre por lo más delgado, que es el laburante. Te lo agradecemos, gracias. Carlos, volviendo al Partido Justicialista, es una crítica, digamos, respecto de lo que significaría una renovación para el propio partido, pero la intervención, ¿debía hacerse o no? No. No. ¿Por qué? Porque como principio general democrático, sea cual fuere el partido, y recién en el comentario de Antonio había alguna ligazón, los partidos deben tratar de resolver sus problemas de acuerdo a los mecanismos. Esto como principio. Yo soy crítico con la metodología que se utilizó con el partido. En general, desde que volvió la democracia, todos los presidentes que surgieron de los partidos en distinta magnitud cerraron los partidos. Es decir, no se discutía política, al que pensaba distinto se lo marginaba, y lo único que a veces, para lo que a veces servían los partidos políticos, lamentablemente, y te estoy hablando desde la política, no de la antipolítica, no solamente no se debatía, no solamente te marginaban, sino que se fueron achicando cada vez más y solamente lo que valía era la declaración verticalista de apoyo a quien fuese, o la solicitada si la pagaban. Para mí eso ni es política con P mayúscula, ni es posibilidad de generar pensamiento político, y es un tipo de liderazgo ese que creo que para conducir un país hay que replantearlo en todo sentido. ¿Por qué se interviene el Partido Justicialista, Carlos? El Partido Justicialista, te diría, en los acontecimientos políticos hay causalidades y casualidades. Hay causalidades porque hay roscas, movimientos, acuerdos, distintos intereses de actores. Ahora vos sabés cómo comienza el proceso. El proceso hasta ahora es una intervención. Vamos a ver cómo se va desarrollando. Mirá, permitime y discúlpame. No, el general Perón solía decir que para ver a un rengo hay que mirarlo, hay que ver cómo camina. Sí. Y yo agrego, y ver para dónde cojea. Esto quiere decir, yo no abro juicio en este momento, me parece que hay que desencillar hasta que aclare. Los grandes personajes que aparecen en los diarios con nombre y apellido no están para santorales, ninguno de ellos. Y me parece que entonces aquí haría falta, primero, mucha amplitud, mucho respeto de parte de todos los sectores y empezar un proceso de, llamarlo renovación, transformación, adecuación, que necesita el justicialismo. No solamente... El justicialismo es mucho más que el Partido Justicialista. El justicialismo tiene que ver con el partido, tiene que ver con el movimiento obrero. Exactamente. Vamos a clarificar por partes. En el último mensaje que da Perón, en el peronismo es muy común establecer... La rama femenina, ¿no? La rama femenina. Sí, la juventud. Claro que sí. Es muy común
en el Partido Justicialista, para no decir que es partidocrática la cosa, hablar del movimiento. Y yo estoy de acuerdo con eso. Es otra cosa. Porque hay gente que... Pero están todos conectados. El movimiento obrero, como vos dijiste, obviamente muchos compatriotas nuestros conocieron el mar por el movimiento obrero. ¿Quiere decir que esto santifica a todos los dirigentes? No, que hay cosas que hay que cambiar, hay que cambiarlas. Perón sostenía, y yo coincido, que la columna vertebral, por la irrupción del peronismo en la vida política, naturalmente la columna vertebral es el movimiento obrero organizado. Movimiento obrero y organizado, ¿sí? No coyuntural, sino organizado en defensa de los trabajadores. Eso hoy no se ve. Yo te diría que hay bastantes lagunas al respecto. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, están más cerca del calor del oficialismo algunos. Sí. Por eso vos me preguntabas, acá hay múltiples causas, rápido. Claro, por la intervención, porque te pregunto, por un lado se da la intervención del Partido Justicialista y por otro lado, coincido con vos que debe haber una depuración del Partido Justicialista. Mirándolo desde afuera, como politóloga, no lo digo como en tu caso, que estás afiliado al Partido Justicialista, o sea, sos parte de ese tema. Ahora, cualquiera de afuera y cualquiera de adentro podría ver que tenía que haber una depuración. Pero ¿por qué la intervención, digamos, una depuración? Y como vos bien explicaste, en un partido político se da en el seno del partido político democráticamente, a través de la elección de autoridades, una renovación permanente. No eso tiene por qué haber algo externo. Eso se dio una sola vez desde que volvió la democracia, en la Argentina en forma amplia, que fue la interna Cafiero-Menem, que ganó Menem, y Cafiero, y quienes estábamos con Cafiero, más distantes muchos, yo no participaba del menemismo, en el 95 fui jefe de campaña de Pilo Bordón, sí, lo recuerdo. Así que fui crítico. Ahora, vuelvo al principio, porque vos disentís no te tienen que cerrar la puerta, eso no es debatir política. Entonces, ¿a quién le cerraron la puerta por disentir? Mirá, no cerraban en la década de los 90 a muchos. ¿Y hoy? Y yo te diría que en los 12 años de kirchnerismo no se prestaba atención al conjunto. Solamente se prestaba atención a aquellos que eran excesivamente chupamedias y seguidistas. Y ojo, que otros también lo hacían por creencia, y yo a eso lo respeto. Aunque no comparta sus ideales, su metodología, los respeto. No todos en el kirchnerismo fueron ladrones. Mirá lo que te estoy diciendo, ¿eh? Me hago cargo de lo que te digo. Ahora, que había un sistema corrupto, esto es innegable. ¿Quién ahora, manejaba que ese... no lo usen... Sí. ¿Quién manejaba, quién admitía ese sistema corrupto? Mirá, yo en estos casos te diría que conociendo cómo se mueve lo que se llama vulgarmente las cajas, y te diría que no hay una sola. Hay una dispersión de intereses, pero siempre hay un control desde la cúpula. La cúpula no puede... Se pueden escapar, en todos los gobiernos ha habido corrupción, y la seguirá habiendo, María. Espero que mejoremos. Cúpula, vos decís que presidencia, funcionarios... Los máximos funcionarios. Sobre todo, la cosa pasa por la obra pública, entre otras. Como pasa con este gobierno, que por ahora hay un blindaje silencioso de los medios. Pero podemos hablar tanto en la ciudad, si querés, o podemos hablar en la nación. El 75% del campo energético privatizado lo tienen actualmente el capitalismo de amigos que de alguna manera están ligados con el presidente de la nación. Carlos, y así podríamos seguir. Volviendo al seno del Partido Justicialista, ¿no es cierto? Y la falta de unidad también que hay en el partido. Yo te diría que esto no solamente se ha visto visible en las urnas, sino también en el Congreso de la Nación. Vos viste la escisión que ha habido de subgrupos, digamos, dentro del propio Congreso. Entonces, este es un reflejo de lo que pasa en el partido. ¿Vos pensás que puede llegar a haber una unidad a partir de la intervención o reformular lo que podría ser esto? Sí, lo que pasa es que tendríamos que discutir qué es lo que entendemos por unidad. Unidad no es amontonamiento. No. Unidad, además hay límites en el sentido de qué comportamiento militante y ejemplo para que la política, como dicen algunos, vuelva a enamorar, para que se crean los dirigentes, sí, etcétera, etcétera. La rosquita chiquita, esta, que no, esto no nos lleva a ningún lado. Ojo, en la magnitud del peronismo, y por 72 años se ve,
Pero atención que también hay controversias muy fuertes en el radicalismo, que no salen todavía a la luz porque, bueno, es mejor pegarle al justicialismo. No, ya se dividieron. Lo tenés a Moró con el kirchnerismo y tenés a los Entonces, que formaron parte del Frente Cambiemos. Ya claro, hubo, digamos. Lo que pasa es la que Unión Cívica Radical es otro partido, bueno, no compete ahora hablar de esto porque no. y pero yo le tengo gran respeto. debe reformularse, pero por supuesto ha sido un partido siempre muy democrático también, en ese sentido, en la interna, digamos, en la depuración interna, pero tiene que también replantearse y mirar para adentro muchísimas cuestiones. Ahora bien, Carlos, porque acá, digamos, se nombró un interventor, que Luis Barrio Nuevo, se olfateó un poco al dualdismo. Dualde después salió a repudiar la intervención, pero 24 horas más tarde. ¿Olfateás al dualdismo? ¿Lo olfateás a Dualde detrás de esto o no tiene nada que ver? Qué pregunta difícil. No, creo que hay que contestar con lo que uno sabe, diciéndote todo lo que te estoy señalando. Es provisional porque hay que ver los actores cómo se mueven. Te insisto, ninguno de los actores está para el santoral. Ni la jueza. Ni la jueza. Yo leí detenidamente el fallo. Técnicamente te puedo decir, nunca vi un fallo de esas características, más allá de que es una cuestión electoral. Pero meterte en la historia, decir que perdió 2 elecciones seguidas, entonces salvo al PRO hay que proscribir a todos los partidos. Porque hay partidos que vienen perdiendo... ¿Hablaste de proscripción? ¿Lo tomás como una proscripción, la intervención? Vamos a ver el final. Depende si, como no tiene plazo de normalización el decreto, yo te puedo plantear el escenario que no desearía. Que para el 2019 las listas se elijan a dedo, con otro dedo distinto al que tuvimos en los últimos 12 años, pero que se elija mediante y esto sería riesgoso. Obviamente, ¿quién se beneficia con eso? ¿Quién se beneficia con una fotografía de policía delante de la calle Mateu para mostrar que el peronismo es un despelote? ¿Se beneficia a alguien o no? Yo creo que sí. Y el que se beneficia es el que quiere que haya una segmentación de por lo menos 3 peronismos para que de alguna manera la teoría del señor Durán Barba, del partido del balotaje, se dé mucho más simplemente. 3 peronismos, ¿cuáles serían? Y mirá, hoy los bloques, digamos, del peronismo, esto no quiere decir que ya están homogéneamente alineados, pero te diría, hay un bloque que tiene que ver con los que están ejerciendo un poder real en las provincias. Este es un bloque. La provincia de Buenos Aires es un distrito muy, muy particular. Y tenés también a los senadores. Y tenés a los diputados. O sea, cuando te dije 3, te puedo decir 4. Es simbólico, digamos. Es simbólico, pero está el viejo lema que lo retoma Maquiavelo, se ha dicho hasta el cansancio, lo decían los romanos, el divide et impera. Yo no soy un ingenuo en la política, y la vocación de poder, sí, te lleva a eso. Vocación de poder con proyecto. Este es el tema. Ahora, si la vocación del poder es simplemente para el goce personal de algunos y el enriquecimiento de algunos otros, eso no es, eso no sirve. Tu lectura respecto de a quién beneficia está claramente puesta, digamos, en quien no son justicialistas. De todas maneras, a algunos justicialistas también les vendrá bien la intervención. De hecho, hay un Luis Barrio Nuevo que ahora viene a tomar el poder. Ya vamos a hablar de Luis Barrio Nuevo, pero te quería preguntar sobre eso. ¿Vos pensás entonces que hay un beneficio de lo que está fuera del Partido Justicialista? Con esto te pregunto, ¿vos crees que hay una injerencia política en la decisión judicial? Lo que pasa que tu pregunta es excelente, pero me faltó una complejidad más de todos estos actores. Se menciona, yo no tengo las pruebas, obviamente porque en estas cosas en política siempre priva el secreto, pero que la jueza Servini de Cubría está muy enfrentada con el gobierno, ¿sí? Entonces puede estar generando algo que genere a su vez una reacción, y además que hay una disputa entre la jueza y el juez de la corte, donde ahí entramos en otra conflictividad que se extiende. Entonces por eso te decía, hay causalidades y hay casualidades. Y se pueden juntar y el final todavía es incierto. Como tengo que cerrar, tu definición de Luis Barrio Nuevo.
Bueno, Luis es... yo lo conocí personalmente cuando Luis Barrio Nuevo lo cuidaba y le cebaba mate a Casildo Herrera, que fue secretario de la Confederación General del Trabajo. He tenido trato con él. Yo políticamente, por ejemplo, no compartí para nada cuando él quebró la CGT en la época de Menem. Pero le reconozco que el tipo tiene también su cuota de osadía. Hay que ver esta osadía, hay que ver cómo camina para ver si desemboca en algo que le sirva al movimiento en su conjunto o le sirva a otros. Yo eso no lo sé.